tal a todos? Buenas tardes, noches. En este día lluvioso, no sé dónde esté, si esté lloviendo, pero aquí sí. Y bienvenidos a la transmisión de todos los días a las 7. Vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu bondad, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por todo lo que haces. Señor, dependemos totalmente de ti, Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza. Ministranos, Señor, en este día, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de quien tiene que llegar. Ordena nuestras emociones, nuestros pensamientos, Señor. Nos alineamos a tu Santo Espíritu. Dios, sigue fluyendo, sigue ministrándonos como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy quiero compartirte un salmo. Dice así el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bien, este salmo hay mucho de donde profundizar y sacar. Me parece a mí un salmo muy interesante por varios aspectos. Número uno, a diferencia de la mayoría de salmos que siempre atribuimos al rey David, y cierto que él escribió la mayoría, pero este no lo escribió él. Este Salmo 90 lo escribió Moisés, y esa parte es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque Moisés, siendo el gran hombre que sacó a Israel de Egipto, pues también fue salmista. De hecho, este salmo es una oración. Es una oración que Moisés le hace a Dios. Como decía, podríamos profundizar mucho, pero siendo concretos o lo más específico posible, básicamente, dentro de muchos temas, uno que está muy permeando todo el Salmo es la eternidad de Dios y el tiempo. El factor del tiempo desde una perspectiva humana y celestial. Así como Dios ve el tiempo es diferente a como nosotros percibimos el tiempo. Como nosotros vemos el tiempo es muy diferente a como Dios percibe el tiempo. Nosotros en nuestro tiempo, donde manejamos horas, segundos, minutos, meses, años, ese es un parámetro que utilizamos humanamente. De hecho, aquí Moisés dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Entonces, el parámetro humano generalmente es este. A veces uno mide nuestra vida por los años que hemos logrado o los logros que hemos logrado durante esos años de vida. Si tengo 20, si tengo 30, 40, 50, si estoy en qué década, qué he hecho para esa edad.
a la edad de adulto que he logrado, si he comprado cosas, si he cumplido ciertas metas. Y así medimos humanamente el tiempo nuestro. Pero Dios no lo hace así. Y aquí esto lo quiero unir porque si ponemos atención o recordamos la vida de Moisés, Moisés fue llamado a salvar o a sacar a Israel de Egipto a los 80 años. Recordemos que los primeros 40 años los vive en Egipto como hijo de la hija de Faraón, y luego los otros 40 años los vive en el desierto como un pastor de ovejas cuidando rebaños. Y es hasta los 80, después de estos dos grandes periodos, que regresa a Egipto a sacar al pueblo de Dios. Es interesante que él haya mencionado esto. En los 80, los más robustos. Yo creo que a lo mejor él pensaba diciendo, no, ya voy a morir. Yo creo que ya voy a cumplir 80 y ya no tengo nada que hacer. Sin embargo, aquí hay una petición y es en la que me quiero enfocar, que le hace a Dios. Dice así en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Creo que nosotros no sabemos contar nuestros días, hablando de manera general, la humanidad. Los tiempos son diferentes, vuelvo a repetir, los tiempos de Dios a nuestros tiempos. Y nos hemos acostumbrado solamente a medir el tiempo humano, no el tiempo de Dios. Por eso es tan importante como Moisés decirle a Dios, enséñame a contar mis días. Enséñame a contar cómo debo de hacer que cada día cuente, cómo debo de hacer que cada día pueda lograr con tu propósito en mi vida, Dios. Y ya no sentirme frustrado, y ya no sentirme que ya no puedo avanzar, y ya no sentirme que he perdido muchos años, y ya no sentirme que... Es más, ¿qué es lo que pasa cuando conforme uno cada vez más adulto va creciendo? Hasta uno dice, qué rápido pasan los años, y qué rápido pasa el tiempo, y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos en el 2020, y pareciera que fue ayer cuando fue el 2000, y pareciera que fue apenas hace poco tiempo, el 2010, pero ya han pasado 10 años. Y cuando uno se pone en retrospectiva y dice, bueno, en el 2010, wow, 10 años, ¿qué he hecho en 10 años? 2020. Ahora, aquí viene algo más. Si Moisés sentía que ya iba a morir y decía, enséñame a contar mis días, ¿cómo sabemos cuántos días vamos a vivir? Tú y yo podríamos morir hoy mismo en la noche, o mañana, o en un año, o tal vez en 10 años, si es que todavía Cristo no viene. Pero de que vamos a morir, pero no sabemos cuándo, porque no sabemos contar nuestros días, porque pensamos que todavía se deben de contar en un parámetro humano, pero no en el parámetro de Dios. Ahora, para Dios no importa físicamente cuántos años vivas, si vives 10 años, 15, 80 años, sino más bien los años que Dios te da, cómo los usas para cumplir con el propósito de Dios. Eso es lo que va a contar. Y entonces no importa si alguien pueda vivir 100 años, pero si en 100 años como Moisés siente que no hizo nada, entonces ¿cómo contaron sus días? ¿Cómo vamos a contar tú y yo nuestros días? Estaba leyendo en otra porción de la Biblia en Crónicas que la tribu de Isaacar conocía los tiempos. Y creo que nosotros debemos de ser así como ellos. Debemos de aprender a conocer los tiempos. Hoy es el tiempo de crecer. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. La Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 3, que hay tiempo para todo. Tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Y empieza ahí a decir, empieza a marcar una gran lista de cosas que todo tiene su tiempo. Todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero no el tiempo humano, sino hay que aprender a contar el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? Hay gente que está en su casa y están pasando los días y está encerrado. ¿Y qué estás haciendo con ese tiempo? O hay gente que simplemente parece que no tiene tiempo y tiene que andar trabajando, saliendo y lamentablemente no puede cumplir con ciertas restricciones y se entiende, pero ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo? Si tienes hijos, los vas a ver crecer y cuando menos te des cuenta van a dejar de ser niños o bebés, sino ya van a ser adultos. ¿Y qué estás haciendo con ese tiempo? Hay familiares que posiblemente
están hoy y mañana no estén. Y mucha gente en los velorios lo que más se lamentan es que no aprovecharon el tiempo con esa familia. Pues hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de compartir la palabra de Dios a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos los que los conocen. Hoy es el tiempo de buscar algo más. Quizá tú habías estado activo y en tu si tú asistías ya a una congregación, a lo mejor tú asistías a tu congregación y nada más ibas, te sentabas, aplaudías, escuchabas, te ibas. Pues aprovecha ahora el tiempo. Dios nos ha dado un tiempo de gracia. Y este tiempo tiene que ser aprovechado para buscar más a Dios, para leer la Biblia, para proponernos nuevas metas. No para quedarnos de brazos cruzados, no. Si algo que tenía que hacer antes no lo hacía, hoy es el tiempo de hacerlo. Y decirle a Dios, enséñame a contar nuestros días. ¿Y sabes qué pasó con Moisés? Aprendió a contar sus días. Yo estoy seguro que sí. Porque de qué otra manera puedes explicar que Moisés en este salmo se sentía ya viejo a los 80 años. Pero lo que pasa después está en el Éxodo. Y ahorita no lo busco por falta de tiempo, pero lo conocemos, la historia, la parafraseo. Se encuentra Moisés con Dios cara a cara, en una zarza, a través de una zarza que le resultó extraño porque estaba el fuego y no se consumía. Y Dios le dice, tú irás, y le da una misión, y le da un propósito, y a partir de ahí es contada la historia de Moisés. Y tú te das cuenta que los judíos recuerdan a Moisés hasta el día de hoy, que la Biblia recuerda a Moisés hasta el día de hoy, por cumplir con lo que Dios le dijo. No por los 40 años que pasó en Egipto, no por los 40 años que estuvo en el desierto pastoreando ovejas, fueron importantes para su crecimiento esos 80 años, claro que sí, pero eso no se enfoca en la vida de Moisés. La vida de Moisés se va a enfocar a partir de que tiene un encuentro con Dios. Y sabemos la historia, va a Egipto, ocurren las 10 plagas, Faraón no hace caso, y logran salir con la guía de Moisés. Porque Moisés entendió a contar sus días. Y Moisés murió hasta los 120 años, 40 años más. Cuando él creía que a lo mejor ya no podría más, él vive todavía 40 años más. Aprendió a contar sus días. Yo te pido que tú y yo le pidamos a Dios que nos enseñe a contar nuestros días. Esto es algo que está siempre en mi corazón. Y yo quiero que ahí donde estás te unas conmigo en una pequeña oración. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, este es el tiempo de hacerlo. Si tú siempre habías creído que eso nada más era una religión, que era una pérdida de tiempo, pues este es el tiempo de acercarnos a Dios y tener un encuentro con Él. Enséñanos, Dios, a contar nuestros días. Ahí en tu hogar, conmigo haz esta oración. Señor Jesús, enséñame a contar mis días. Quiero que cada día que pase de mi vida valga, Señor, la pena. Quiero, Señor Jesús, que tú entres en mi corazón y escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero cumplir con el propósito por el que fui creado. Quiero hacer, Señor Jesús, lo que tú me has llamado a hacer. No quiero desobedecerte más. Quiero ser fiel. Voy a dejar el pecado. Hoy es el tiempo de dejar el pecado. Señor Jesús, enséñame a contar mis días. Es tiempo que estemos en casa, que valgan, Señor Jesús. El tiempo que regrese, Señor Jesús, a la vida cotidiana, que valga. Yo no sé cuándo voy a morir, pero quiero que cuenten mis días, Señor, delante de ti. Yo no sé cuándo vas a regresar, pero yo sé que vas a regresar, Jesús. Y mientras ese día llegue, quiero que cuenten mis días. Enséñanos, Dios, a contar nuestros días. Te doy gracias por todo, Dios. Te doy gracias por las personas que están viendo esta transmisión, Señor Jesús, que tú puedas llegar a sus hogares, que tú puedas hacer milagros, Señor, en sus casas. Súplele, Señor, económicamente y financieramente. Dales bendición también espiritual, Señor Jesús. Lleva sanidad a quien necesite sanidad, Señor. Lleva salvación a quien a quien necesite salvación. Lleva liberación, Señor, a quien necesite liberación. Muévete, Espíritu Santo, en medio de cada uno de nosotros. En mi hogar, en el hogar de cada uno de los que están viendo esta transmisión, en nuestro corazón, Señor Jesús. Que podamos oír tu voz y distinguirla, Señor. Gracias por todo, Señor. Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues eso es
lo que estaba en mi corazón. Si puedes leer otra vez el Salmo 90 en tu casa, te invito a que lo hagas y podamos decirle con Moisés: Señor, enséñame a contar mis días. Eso es todo. Nos vemos el día de mañana, todos los días a las 7 de la noche, por esta misma página de Facebook. Hay una palabra para ti de parte de Dios. Conéctate, acércate a Dios, toma tiempos en tu casa de devocional con tu familia y tiempos a solas con Dios. Aprovechémonos y que podamos contar nuestros días. Gracias por todo. Nos vemos la siguiente.